Todos para llegar a las 12 del mediodía y seguimos aquí en Buenos Días Iberoamérica. Después de hablar de poesía, toca hablar de intuición, de inteligencia intuitiva y de todos esos procesos que nos llevan a mejorar nuestras habilidades. Para ello tenemos con nosotros a Juan Antonio López Benedí, doctor en educación. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo de importante es la intuición para una persona? Bueno, la intuición es algo fundamental, porque es lo que nos permite ver directamente nuestros objetivos y a nosotros mismos. Ahora bien, es algo que está también bastante desconocido, porque se suele mezclar con muchas cosas. Con lo que más se mezcla es con la reacción visceral, es decir, cuando nuestras emociones están revueltas, entonces aparecen una serie de impulsos que confundimos con la intuición, pero que normalmente tienen que ver con el miedo, con el sentido de venganza, con las heridas, con otras cosas. Y eso no nos lleva a buen camino. ¿Cómo se puede separar la reacción visceral con la intuición? Bueno, yo tengo una estructura que desarrollé en mi libro El corazón inteligente, donde buscamos la coherencia entre las distintas reacciones viscerales que provienen del vientre, ¿no?, y del cerebro más primitivo, la inteligencia emocional y la inteligencia cardíaca y la inteligencia racional vinculada con el neocórtex. Entonces se trata de observar qué tipo de reacciones tiene cada una, comprenderlas, verlas, hacerlas prácticas y desde ahí unirlas. Normalmente lo que ocurre es que cada uno de esos elementos lucha con las demás. Es decir, cuando tenemos una reacción visceral, entonces eso nos revuelve las ideas, ya no pensamos con claridad, nos cegamos, generamos pensamientos obsesivos y desde ahí también nos traicionamos en los valores. Y ahí es donde empezamos a sentir vacío existencial o otro tipo de problemas vinculados con el estrés, con muchas cosas, ¿no? Pero eso también es, entiendo yo, el reflejo de nuestra sociedad actual, de la crisis actual, ¿no? Esas traiciones que nos hacemos. Es por la prisa que llevamos día a día de estar a mil cosas, para llegar a fin de mes tengo que hacer muchísimas cosas y da igual lo que sean esas cosas. Eso es, en cierta forma, pero ahí es donde está la paradoja. Realmente la inteligencia intuitiva nos permite solucionar problemas con mucha rapidez, pero hay que conseguir primero la coherencia, porque si actuamos con mucha rapidez desde la incoherencia, entonces lo que tenemos es un estrés patológico y desde ahí tendemos a cometer muchos errores y muchas traiciones, ¿no?, o llegar a la corrupción. ¿Traicionar nuestros valores significa traicionar nuestra intuición? Traicionar los valores significa traicionarnos a nosotros mismos. La intuición solo es la forma de ver directamente, como decía Descartes, ¿no? La intuición es eso, visión directa. Entonces, la traición no es una traición a la intuición, sino que es, en ese momento estaría bloqueada la intuición porque estaría un problema o una situación de estrés bloqueando nuestra visión clara y distinta, ya citando a Descartes también, para saber quiénes somos y por lo tanto ser coherentes con nosotros mismos, y ahí es donde se reflejan nuestros valores. Entonces el problema sería un poco, pues, llamar intuición a lo que a lo mejor son reacciones viscerales y no saber distinguirlo de lo que es la verdadera intuición a la hora de cometer decisiones. Digamos que en el psicoanálisis eso se llamarían las proyecciones. Nosotros proyectamos nuestras reacciones viscerales, nuestras reacciones o nuestra mezcla emocional negativa, normalmente lo proyectamos hacia los demás y entonces responsabilizamos y hacemos culpables a los demás de simplemente cosas que no están bien asentadas en nosotros mismos. Cuando somos capaces de asentar eso y generar coherencia, entonces también somos capaces de ver a los demás de una forma más positiva, constructiva, desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo y por supuesto a nosotros mismos, porque si vemos mal a los demás, a nosotros mismos también. Fundamentalmente nosotros somos nuestras primeras víctimas. Cuando tenemos una situación contraria a nuestros valores o de autotraición o de confusión interna, nosotros mismos somos los que primero nos juzgamos y nos condenamos. Y por lo tanto, pues nos vamos llevando poco a poco a los derroteros. Sí. ¿Cómo podemos salvar ese camino que se va torciendo poquito a poco? Bueno, mucha gente lo que hace es tratar de esconderlo. Se reprime, se crea una máscara o se generan dependencias o drogas, evasión. Pero es un camino muy traicionero que lleva directamente a la autodestrucción. La forma de solucionar ese camino es el autoconocimiento, un autoconocimiento desde la humildad y saber que todos tenemos límites, que para poder
dar una imagen, no tenemos que engañar ni engañarnos, sino simplemente aceptarnos como somos, les guste o no les guste a los demás, y desde ahí poder desarrollar nuestros propios valores, porque todos los tenemos, todos. Puede que a lo mejor no estén bien desarrollados porque no están explorados, porque no nos conocemos, porque nos hemos juzgado y nos hemos condenado, pero están ahí, y lo importante es que cada uno pueda desarrollar sus auténticos valores. ¿Cómo podría una persona que a lo mejor ha perdido un poco el rumbo o se ha dado cuenta de que él en realidad ha tomado reacciones viscerales en vez de haber seguido la intuición? ¿Cómo puede, una vez se ha dado cuenta, cómo puede retomar el camino? Bueno, eso es lo que hacemos en el taller. Vamos viendo con detalle dónde están los obstáculos y estableciendo unos códigos de identificación preconsciente. Es decir, la clave está en que nuestro cuerpo y nuestra mente interna, o nuestro proceso más profundo de conocimiento, o la vida, por decirlo así, siempre nos está mostrando, como en los sueños o en otras series de sensaciones, nos está mostrando lo que somos, en la luz y en la sombra, pero no para condenarnos, sino simplemente para ayudarnos a conseguir lo mejor de nosotros mismos. Pero nos lo muestra de una forma codificada, que no es tan racional, sino que es más simbólica y con reacciones fisiológicas. Si identificamos esos códigos de reacciones fisiológicas que son muy claras cuando los vemos, ¿no? y al mismo tiempo codificamos también nuestras reacciones a otro nivel mucho más profundo, simbólico, pues entonces ya tenemos un lenguaje operativo, y a partir de ese lenguaje operativo lo podemos convertir en algo racional. Y entonces es cuando ya sí podemos aplicar un proceso de coherencia desde un análisis, digamos, más cognitivo, más racional. Pero es necesario, para poder generar esa coherencia, conocer bien todos esos otros elementos profundos. Y de eso se trata, de una forma rápida y sencilla, porque en el fondo no es... O sea, explicarlo puede ser más complicado, ¿eh? De lo que se trata es de vivirlo, identificarlo desde la vivencia. Tuviste un primer taller este sábado pasado. ¿Cuál fue la reacción? Sobre todo para aquellas personas que, por ejemplo, no se habían acercado nunca a ese tipo de talleres, a ese tipo de estudio de uno mismo. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, el sábado pasado lo que hice fue una tertulia en el Ateneo de Madrid para coaches de la inteligencia intuitiva aplicada al proceso del coach, o del coaching, ¿no? Y entonces ahí hubo muchos descubrimientos, porque aunque, bueno, no todos eran coaches, pero incluso las personas que ya se dedican profesionalmente a ello descubren que con la intuición realmente se puede mejorar el proceso que ellos ya conocen. Sin embargo, a veces no estaba claro esto de cuándo se mezclan los prejuicios, cuándo se mezclan las reacciones viscerales y cuándo hay identificación de ese proceso auténticamente inteligente de la intuición. Entonces fue una sorpresa, les gustó mucho y vamos a seguir. Yo voy a seguir en esta línea porque entiendo que puede ser en esta época además muy importante, una salida a las situaciones difíciles que muchas personas estamos viviendo, porque lo estamos viviendo todo de una forma directa o indirecta. Y muchas veces, además, precisamente por las situaciones en las que vivimos, todos los prejuicios acaban... Exactamente, porque en estas situaciones lo que más abunda es el miedo, la incertidumbre, que va en contra nuestra. Y desde ahí es desde donde nos traicionamos o nos matamos los unos a los otros. La forma de resolverlo es generar coherencia y generar confianza. Y desde esa confianza construir juntos un mundo mejor, porque si no... Mal vamos. Sí. El sábado tenemos otro taller. Sí. ¿Dónde? Mañana está en Catarsis, es un centro de ideas que se ha abierto ahora en la calle Valverde, justo detrás del edificio Telefónica en Gran Vía, ¿no? Y ahí pues estamos poniendo en marcha cosas, ¿no? Son unos chicos jóvenes que lo han puesto en marcha, me gustó la idea y entonces pues yo me he unido a desarrollar, a aportar lo que en mi mano está, ¿no? Y mañana empezamos con este taller para emprendedores. Inteligencia intuitiva. A lo mejor da un poco de miedo oír hablar de este concepto que dices, a lo mejor, bueno, es un concepto abstracto, a lo mejor no va conmigo, ¿no? Pero en realidad, si efectivamente las cosas están como están, que muchas veces, como dices, nos matamos porque no nos paramos a pensar cuál es realmente el problema, si a lo mejor hemos tenido una reacción agresiva, una reacción visceral, en vez de haber seguido la intuición. ¿Cómo aconsejarías a la gente que se acercara a esos talleres, o que se acercara por lo menos a estudiarse a uno mismo? Fíjate, en esta época, aunque parezca mentira, pues hay muchísimas personas que recurren a los sistemas de adivinación, ¿no?
Y eso es porque no tienen habilitada su propia intuición, porque si la tuvieran habilitada no No necesitarían haría falta. recuperar eso. Entonces, ¿por qué se acerca una persona a que le adivinen el futuro? Porque siente incertidumbre. Y la incertidumbre la siente todo emprendedor también, o sea, toda persona en realidad que está emprendiendo algo, no solo empresarialmente, sino en su vida, una relación, que está emprendiendo pues incluso un cambio de país, ¿no? Siempre se enfrenta a una incertidumbre. O incluso cuando tú tienes montada una empresa, sea del tipo que sea, para tomar decisiones siempre te enfrentas a una incertidumbre. Y esa incertidumbre a veces nos genera mucho estrés. Entonces, para suavizar ese estrés, recurrimos a elementos que nos puedan ayudar a tener como una garantía de futuro, de que aquello que vamos a hacer está bien o por dónde podemos ir. Bien, pues eso es, claro, y eso es lo que realmente tenemos nosotros. Eso es la inteligencia intuitiva. Esa función la tenemos, pero normalmente la tenemos dormida o trastornada. Si la recuperamos, pues entonces podemos dar pasos hacia adelante y evitar las dependencias, que de eso es de lo que se trata, de que seamos libres y seamos dueños de nuestra propia vida. A lo mejor, como tú decías, ¿no? Que en esos tiempos de crisis quieres que alguien te diga, tira por aquí. Sí. Que te dé la confianza o la seguridad de decir, si voy por aquí, como me ha dicho que vaya por aquí, va a ir bien. Exactamente, sí. ¿Eso es un autoengaño en realidad? ¿O es una forma de darnos una falsa seguridad? En realidad es una esclavitud, porque es restarnos valor a nosotros mismos para dárselo a los demás y por lo tanto crear dependencias de quienes consideramos que son mejores que nosotros. Pero esto de forma oculta, no nos lo decimos así, pero es lo que ocurre y por eso inmediatamente lo que hace es que decae la autoestima. Y como decae la autoestima y nos es insoportable mostrarnos con una baja autoestima, pues entonces nos engañamos a través de una máscara, a través de una imagen de superioridad y desde esa imagen de superioridad tendemos a pisar a otros. Una vorágine, es un bucle, es impresionante. Hay muchos elementos que están entremezclados ahí, pero lo estamos viviendo cada día. Y a ello es a lo que hay que dar soluciones, pero no esperar que el gobierno o quien sea nos lo solucione, porque cada uno tiene sus historias, ¿no? Cada uno no voy tiene a sus entrar, problemas y cada uno tiene que no voy a solucionar lo entrar en suyo. lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para solucionar nuestra vida. No vale con votar a alguien que ya sabemos que nadie tiene la sabiduría para resolver nada. Cada uno hace lo que puede y confiemos en eso. Pero lo que sí tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos y resolver nuestra vida. Por muy difícil que sea, siempre hay posibilidades, porque esa es la estrategia que nos ha permitido como seres humanos sobrevivir. Pero como hablabas también, hay que aprender a ponerse límites, ¿no? Pero a lo mejor en los tiempos en los que estamos viviendo ahora mismo, no nos ponemos límites precisamente porque como hay que llegar a fin de mes, si hago esto y hago esto también y hago esto otro, aunque no vaya exactamente con mis principios o aunque no sea coherente conmigo, a lo mejor por lo menos llego a fin de mes y al final... Sí, exactamente, pero ahí se da una pequeña paradoja que además está reflejada en la mitología, que es uno de mis ámbitos de estudio e investigación. El dios Kairos es el dios de la ocasión. Cuando nosotros estamos obsesionados por nuestros problemas, pues entonces estamos ciegos y perdemos las ocasiones. El dios Kairos tiene una representación muy peculiar que ha dejado dos referencias como nuestro refranero, que es la ocasión siempre la pintan calva y la ocasión se pilla por los pelos, ¿no? Bueno, pues el dios Kairos era un dios calvo que tenía 3 pelos muy largos y siempre iba corriendo. Anda, todo Está viene de ahí. representado ahí, sí, está representado de ahí. En la emblemática medieval y antigua, pues está representado así. De ahí viene esa referencia. Entonces, las ocasiones siempre van a estar así, pasando por nuestro lado. Y hay muchas, pero no las vemos. No las vemos. Y para eso es para lo que nos sirve la inteligencia intuitiva, para poder ver las ocasiones. Eso no quiere decir que simplemente con ver o con tener esa intuición despierta ya está todo resuelto. No, porque después hay que elaborar... Tomar decisiones también. Por supuesto, hay que apostar, hay que tener valentía para poder seguir la intuición, porque a veces la intuición nos marca un camino que no tiene apoyo racional o no tiene apoyo en nuestro contexto social y nos resulta muy difícil apostar por ello. Por eso necesitamos tener autoestima, es decir, creer en nosotros mismos. Pero las personas que creen en sí mismas y que apuestan, aunque les cueste trabajo, llevar adelante ese proyecto, son las personas que triunfan.
Las demás a veces sobreviven y otras veces mueren. Mueren de angustia, de aburrimiento, aunque sobrevivan físicamente tiempo. Bueno, pues Juan Antonio, con esta lección, desde luego nos vamos un poco más tranquilos. Ya sabemos que hay que tener autoestima, hay que saber distinguir muy bien las reacciones viscerales de la verdadera intuición y seguir el camino que nosotros mismos nos vamos marcando, ¿no? A través de del conocimiento de nuestra propia ser. Sí, porque eso es lo que nos permite ser libres. Eso, el seguir el camino que es exclusivamente nuestro y por lo tanto nadie nos puede decir cuál es la decisión que tenemos que tomar. Muy bien, pues muchas gracias. Nadie nos puede decir qué decisión tenemos que tomar, pero por favor les pedimos que no se alejen de la pantalla, que volvemos en unos minutitos después de publicidad. Hasta ahora mismo.